Muy buenos días para todos. El día de hoy les voy a hablar sobre los modelos GAM LSS. Entonces comencemos con una introducción contándoles qué son esos modelos. Primero, qué significan las siglas GAM LSS. Estas siglas vienen de Generalized Additive Models for Location, Scale and Shape, lo cual traduce modelos aditivos generalizados para posición, escala y forma. Estos modelos fueron propuestos por Rigby y Stasinopoulos en el año 2005 y se caracterizan porque la variable de respuesta Y sigue una distribución de densidad de probabilidad paramétrica que está definida por a lo sumo 4 parámetros, que son mu, que es el parámetro de localización, sigma, el parámetro de escala, nu y tau, los parámetros de forma que usualmente están relacionados con el sesgo y kurtosis de la distribución. En la siguiente estructura podemos ver cómo se define un modelo GAM LSS. Tenemos una variable aleatoria Y que sigue una distribución definida por los 4 parámetros que mencionamos y cada uno de ellos puede ser modelado de forma independiente en función de las variables predictoras. Estas funciones que están aplicadas a las covariables pueden ser lineales, no lineales o de suavizamiento. Luego, ¿cuáles son las principales ventajas de estos modelos? Primero, si hacemos una retrospectiva de lo que hemos visto en el curso, iniciamos con los modelos lineales, donde únicamente teníamos disponible la distribución normal para la variable respuesta. Luego, en los GLM se nos amplió un poco más el panorama, ya que teníamos disponibilidad de todas las funciones de distribución de la familia exponencial, pero los GAM LSS tienen una variedad mucho más grande de distribuciones. Incluye 100 distribuciones entre discretas, continuas y mixtas. La función GAM LSS.family. Entonces, eso nos permite hacer muchas más cosas y ajustar un montón de distribuciones que antes no teníamos disponibles. La segunda ventaja es que todos los parámetros de la distribución pueden ser modelados en función de las covariables. Si recordamos, en los GLMs el parámetro sigma era modelado a través de una relación indirecta con la media, pero acá tenemos la posibilidad de modelar esos parámetros en función de las covariables. Finalmente, podemos usar los modelos GAM LSS porque tienen una característica importante que no tenían los modelos que vimos anteriormente, y es que podemos modelar la forma, es decir, el sesgo y la kurtosis de la distribución de la variable de respuesta. Ahora, ¿cómo ajustamos un modelo GAM LSS en R? Entonces, para esto es necesario instalar el paquete GAM LSS, cargarlo, y el paquete dispone de una función que lleva su mismo nombre y tiene ciertos parámetros. Los más importantes y los más usados son la fórmula que describe la relación entre mu y las covariables, family, que es la distribución de la variable respuesta, sigma, nu y tau describen la estructura de esos parámetros, y data es el marco de datos que vamos a usar para ajustar nuestro modelo. Para conocer un detalle más grande de la función, se recomienda al lector escribir en la consola de R help GAM LSS. Listo, ahora pasemos a los ejemplos. Entonces tenemos un primer ejemplo donde se simularon datos de una variable aleatoria Y con distribución Box, Cox, Colin, Green. Esa variable aleatoria tiene una distribución que dispone de 3 parámetros, mu, sigma y nu. Y la función de distribución de probabilidad es la que podemos ver en pantalla.
tenemos que tener en cuenta que la variable y se encuentra entre 0 e infinito, mu es mayor a 0, sigma es mayor a 0 y nu puede asumir cualquier valor real. Z es una variable aleatoria que sigue una distribución normal estándar truncada y phi es la función de distribución acumulada normal estándar. Es importante que tengamos en cuenta los valores que pueden tomar los parámetros para hacer la simulación. En el ejemplo 2 les voy a contar cómo esto cobra importancia y por qué debemos generar ejemplos no tan inventados realmente, sino que tengan un sentido y una lógica de acuerdo a las restricciones de la distribución. Listo, entonces comencemos con la simulación. Entonces se simularon 1000 observaciones de una variable con distribución Box-Cox-Collen-Green con mu igual a 100, sigma igual a 0.5 y nu igual a 1. La función que se empleó para esta simulación es la función del paquete GAM LSS RBCCG. Entonces primero definimos una semilla, que es lo que nos va a permitir que al correr el código una y otra vez los resultados no se nos alteren, y ajustamos, simulamos las 1000 observaciones de acuerdo a los parámetros que habíamos definido. Veamos cómo es la distribución de esos valores simulados mediante un histograma. Entonces se puede observar que la distribución de y toma solamente, tiene dominios en los valores positivos y tiene una forma acampanada similar a la distribución normal, pero no tan simétrica. Vemos que en esta zona de acá, donde tenemos valores grandes de la variable aleatoria y, ya se pierde un poco de densidad. Es decir, hay como cierta simetría, aunque no está muy marcada. Bueno, entonces la estimación la vamos a hacer mediante la función GAM LSS. En este caso, como no tenemos presencia de covariables, entonces basta con poner en esta primera parte y virgulilla 1 y especificar cuál es la familia. Tenemos un summary del modelo y es importante en esta parte tener en cuenta algo, y es que los valores estimados que arroja el summary no deben coincidir siempre con el valor estimado de los parámetros. Es decir, solamente si la función de enlace es la identidad, yo puedo decir que mi estimación corresponde exactamente con esta. Eso va a suceder en el caso de mu, cuya función link es la identidad, y en el caso de nu. Veamos que para sigma la función de enlace es log, entonces debemos usar la función inversa para conseguir la estimación del parámetro. Entonces eso se ve en esta parte. Vemos que G1 de mu es igual a mu porque la función de enlace, repito, es la identidad. Entonces la estimación de mu corresponde con 101.382, que es justo el valor que nos arroja el summary para la parte de mu. Para sigma tenemos que la función de enlace es log, entonces para obtener una estimación debemos usar exponencial y obtenemos una estimación de sigma de 0.501. Para nu también tenemos una función de enlace identidad, entonces el valor estimado corresponde con el que arroja el summary. Entonces, en resumen, teta gorro es igual a mu gorro igual a 101.382 comparado con el valor real, que es 100, sigma gorro es 0.501 comparado con el valor real, que es 0.5, y nu gorro es 0.934 y el valor verdadero es 1. Entonces vemos que los valores ajustados de los parámetros y los valores reales realmente son muy cercanos. Entonces eso nos da una confianza en la función GAM LSS.
Pasemos a un siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a simular nuevamente 1000 observaciones de un modelo que sí presenta covariables. Vamos a usar la misma distribución del ejemplo 1, la Box-Cox-Collen-Green, con los tres parámetros. Mu va a depender de las covariables, va a estar relacionado con las covariables x1 y x2 por medio de esta ecuación. x1 tiene una distribución binomial, x2 una distribución uniforme. Estas logaritmo de sigma igual a menos 0.5 es la función que me relaciona sigma, y definí que nu iba a ser igual a 1. Como les mencioné anteriormente, es importante no generar ejemplos que no tengan una lógica. Sabemos que mu tiene que ser positiva por las restricciones de la función de distribución Box-Cox-Collen-Green. Entonces, yo me elegí dos distribuciones que fueran positivas. La binomial sabemos que proviene de conteos, entonces toma valores positivos. La uniforme puede tomar también valores negativos, pero para eso está la restricción del mínimo y el máximo. Y teniendo dos variables positivas y una suma en esta parte del que define a mu, entonces nos aseguramos de que mu tome valores positivos. Luego, para la simulación, entonces empleamos el siguiente código. Definimos la cantidad de simulación de datos simulados, la semilla, las variables predictoras según la distribución definida, y cómo se relaciona mu con esas variables. Definimos sigma, definimos nu, y finalmente simulamos las n observaciones de la distribución Box-Cox-Collen-Green, que tiene este valor para mu, sigma y nu. Construimos el marco de datos y acá podemos ver un encabezado de los primeros 6 datos. Observemos el histograma de la simulación. Entonces vemos que en comparación con el histograma del ejemplo 1 tenemos una simetría mucho más marcada. Es una distribución asimétrica positiva, y se pierde pues mucha densidad en los valores grandes de la variable y. Luego, en la estimación, entonces ajustamos un segundo modelo, y ya no es y virgulilla 1 porque sí tenemos covariables. Entonces tenemos x1 más x2, la familia y el marco de datos. Tenemos un summary del modelo 2. Igualmente es importante tener en cuenta cuál fue la función de enlace que empleamos. Entonces, para mu la función de enlace fue la identidad, igual que para nu, y la función del enlace para sigma es log. En este ejemplo, el vector de parámetros estimados ya no tiene mu, sino que tiene beta 0, beta 1 y beta 2, que son los parámetros que están relacionados con mu, en este caso debido a la inclusión de variables predictoras. Entonces, para estimar mu, pues como la función de enlace de la identidad, simplemente reemplazamos los parámetros estimados en esta parte. Para estimar sigma sí debemos usar la función exponencial, y para estimar el valor de nu tomamos directamente el valor estimado, ya que la función de enlace es la identidad. Luego podemos observar que los parámetros ajustados están muy cerca de los parámetros reales, como sucedió en el ejemplo anterior, lo que nuevamente nos confirma que la función GAM-LSS del paquete GAM-LSS nos arroja resultados verídicos y confiables que fueron contrastados con una simulación. Bueno, muchísimas gracias. Eso fue todo para este video. Espero que hayan aprendido.